3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Buenas noches. Como hemos hecho siempre que nos lo han permitido, estamos aquí, fieles a nuestra cita en el que es el último Trivium de esta temporada. Esta noche lo que pretendemos es hacer un recorrido por todos y cada uno de los invitados e invitadas que se han sentado en este plató. Este es un programa que nació con la intención de ser un espacio en el que la palabra se hiciera presente para conversar, para reflexionar, para conocer a fondo aquellos temas que a veces la tiranía del tiempo nos impide. Hemos hablado de muchas cosas, hemos tenido la suerte de poder hacerlo con muchos e interesantes invitados de variados y destacados ámbitos. Lo recordaremos esta noche, y es que 2015 sin duda será recordado como un año de inflexión en nuestra región, sobre todo a nivel político. Empezamos temporada con el 5º presidente de la comunidad autónoma. Alberto Garre se sentaba en el plató para contarnos cuál era la hoja de ruta de su corto y no exento de problemas gobierno. Junto a él pasaron varios de sus consejeros. Con ellos hablamos de la necesaria transparencia de cualquier gobierno, de las fortalezas de nuestro sector turístico, de ese aeropuerto que no termina de despegar y del agua que no termina de llegar. Hay una cosa que yo quiero dejar bien clara. A veces los políticos pierden un poco el norte. Cuando digo que pierden el norte no es que pierdan el contacto con las ideas o con los principios de su partido, sino precisamente por eso, porque estamos embuidos muchas veces en la idea solo y exclusivamente del partido, perdemos otro referente que nunca deberíamos de perder de vista, que es la defensa del sistema. Y hoy, en España, lo que está en peligro no es la mayoría de este o aquel partido, lo que está en peligro no es el relanzamiento de este o aquel otro partido, lo que está en peligro es el sistema. Y por lo tanto hay que tomar medidas para reforzar ese sistema. Y lo estamos haciendo. Hemos impulsado una ley de transparencia, hemos impulsado el estatuto de altos cargos, hemos impulsado la ley a la que usted hace referencia de la limitación de los mandatos del presidente del gobierno, y estoy convencido de que la sociedad lo ha recogido bien, porque es lo que nos está exigiendo. Y ya está bien de que los partidos políticos y los gobiernos vayan marcando las ideas de la sociedad. Creo que ha llegado el momento en el que todos los partidos, absolutamente todos, deberían de tener en cuenta las ideas de la sociedad y trasladarlas a través de los órganos democráticos establecidos a la legislación. Eso es lo que estamos haciendo en el gobierno regional, intentando fortalecer el sistema democrático y al mismo tiempo, lógicamente, y cuando la sociedad advierte esto, pues se fortalece también el partido que lo impulsa. Somos conscientes de que efectivamente puede haber una parte de la población que tenga cierto desafecto con las instituciones, con la política también, con los gobiernos también, pero con las instituciones en general. Por eso creemos que la mejor manera de reconciliar a una gran parte de la ciudadanía con las instituciones, con sus instituciones, con la democracia, es la transparencia. Y por eso desde el primer momento nos hemos empeñado. Y nos hemos empeñado y hemos aprobado una iniciativa, la iniciativa integral de la transparencia de la región de Murcia. ¿Y qué queremos con ella? Pues queremos que los ciudadanos sepan en qué se gasta la administración pública su dinero, hasta el último euro. Porque no hay nada que ocultar. Que conozca qué contratos se adjudican, que conozcan qué subvenciones se dan y a quién se les dan y por qué se dan. Que conozcan qué cursos de formación hacemos en el Servicio de Empleo y Formación y a quién se le dan y cuántos alumnos hay. No hay nada que ocultar, absolutamente nada. Y queremos ir más allá, porque la iniciativa integral para la transparencia ha sido una voluntad de un gobierno que es el de la región de Murcia, de apostar por el conocimiento por parte de los ciudadanos, el conocimiento para que sepan a qué se dedica su dinero. Pero ahora damos un paso más. Y no queremos hacer caridad política, queremos hacer y generar derechos civiles, y por eso se va a presentar y a tramitar
una ley de transparencia. Una ley en que ya no sea que tal o cual institución, tal o cual político decida dar a conocer datos de su gestión o de su patrimonio o de cualquier otra circunstancia, sino que sea un derecho exigible por cualquier ciudadano y que los que servimos el interés público tengamos que rendir cuentas. ¿Cuál es el impacto, ¿no? ¿En qué consiste y qué es lo que dejan todos esos turistas que vienen a la región de Murcia, que al fin y al cabo es lo que interesa saber? Mire, lo más importante que dejan es empleo. Yo creo que esa es la valoración. Nuestro objetivo como región, como gobierno, tiene que ser la creación de empleo. Nosotros, y un empleo que además que sea de calidad. Lo que sí que quiero decir que esto, y lo he dado el dato antes, supone el 12% de todo el empleo que hay en la región de Murcia. Y además el crecimiento continuado durante 18 meses de ese empleo. Por lo tanto, yo lo que creo es que tenemos que seguir apostando. Si hemos visto que el yacimiento lo tenemos ahí, que somos una región, bueno, yo lo digo y los que nos ven lo van a reconocer con mis palabras, somos una región fantástica turísticamente. Tenemos de todo y lo tenemos todo muy a mano. Tenemos turismo de sol y playa con el mejor clima de toda España. Tenemos turismo interior, tenemos turismo religioso, tenemos turismo cultural. Tenemos tantas y tantas cosas al alcance de muy pocos kilómetros que nos hace ser un destino fantástico. Y yo creo que eso es lo que necesitamos promocionar aún más. Promoción, promoción, promoción. Eso es lo que nos dicen el propio sector. Nosotros hemos acordado nuestras políticas turísticas con la Mesa del Turismo de la región de Murcia, es decir, con los representantes del turismo. Nos sentamos, vemos nuestras campañas, no lo que crea la consejería, sino lo que el sector nos pide, porque ellos conocen perfectamente a dónde tenemos que dirigirnos para recuperar esos turistas que dejaron de venir a la región de Murcia. Para hacer un dibujo lo más claro posible, porque tiene que entender, y yo creo que el gobierno regional lo entiende, el caso del aeropuerto lleva tantos capítulos que al final en toda esta historia nos perdemos. Ahora mismo el gobierno ha decidido volver a sacar a concurso la licitación del aeropuerto y en estos momentos el gobierno regional siempre ha manifestado que espera que al menos haya 2 licitadores que se presenten a ese nuevo concurso. Bueno, esperamos que haya alguno que se presente, como es normal. Sabemos que al menos uno está AENA, asegurado, claro. Porque la ministra Ana Pastor ha confirmado en Madrid, aquí en Murcia, hace poquito, que AENA se presentaría a ese concurso. A partir de ahí, ¿que vienen más? Estupendo, encantados, y ganará el mejor. Pero lo importante es que el aeropuerto salga a concurso, se adjudique y se abra. Está construido, tiene unas instalaciones perfectas, un potencial de crecimiento verdaderamente extraordinario. Estamos convencidos de que va a ser una de las mejores inversiones que ha hecho la región de Murcia a lo largo de su historia, pero las cosas hay que hacerlas bien, insisto. No le podemos regalar 182 millones de euros a nadie. ¿Por qué no? Eso es una actuación que si lo hiciéramos con estos señores, pues lo tendríamos que hacer con todo el mundo, y realmente no podíamos. Y ahora estamos haciendo las cosas correctamente y fijando unos criterios claros, definidos y desde luego conforme a la legalidad vigente. El campo se muere de sed. Esta llegada de los 25 hectómetros no palia el problema, porque lo que nosotros tenemos es un déficit estructural. Pedro Antonio Sánchez también, y yo lo leía con entusiasmo, manifestaba ayer mismo que él está a favor de los trasvases y que es una evidencia, hay que traer agua de donde sobra a donde falta. Eso con una base es trabajando con el consenso. Ya hemos demostrado, y lo demostró Ramón Luis Valcárcel, y lo demostró María Dolores de Cospedal, que es posible perfectamente el hablar comunidades que se han enfrentado históricamente en el tema del agua. Ellos han demostrado que es posible sentarse y llegar a acuerdos. El siguiente paso, que es el que hay que sentarse en Madrid y el que hay que reclamar en Madrid, es ese plan hidrológico o pacto social o como lo queramos llamar. En definitiva, es un pacto por el agua. Y un pacto por el agua que debe de incluir, sin ningún tipo de complejo, el que es obvio que hay determinados sitios que no somos nosotros los que tenemos que decir dónde. Los técnicos en la materia, que hay muchos y buenos, saben de dónde sobra el agua. Pues de donde sobra el agua ha de llegar a donde falta el agua. Porque además nuestros agricultores históricamente tienen la capacidad de que ese agua, por poca que sea, la transforman en riqueza.
Si el quinto fue breve, el sexto es incierto. A día de hoy no se sabe quién gobernará la región de Murcia. La noche electoral del 24 de mayo será recordada como una de las más largas de nuestra historia democrática. Lo vaticinaban ya los expertos antes de estos comicios. Los casos de corrupción van a pasar factura y los resultados así lo confirmaron. Los candidatos vinieron al plató de Trivium con toda su artillería electoral para intentar ganar unas elecciones que nos dejan un parlamento multicolor y nuestro futuro político en manos de las alianzas y los pactos. Las declaraciones de que ya se ha hecho todo lo que se puede hacer con la corrupción, desde mi punto de vista muestran una distancia bastante amplia con el terreno, con la sociedad, distancia bastante amplia. Que la gente se vaya a la calle y vea hasta qué punto está el nivel de enfado. En tertulias, en determinados foros en los que me muevo, hablo mucho con políticos y tienen un problema. El problema es que sus circuitos de movimiento, donde van sus amistades, sus colegas de trabajo, pues son todos de la mal llamada élite y no les llega lo que piensa la gente. Entonces yo recomendaría a la gente que se vaya allí a algunos barrios no tan estupendos del centro de Murcia o del centro de Cartagena y que pregunte a la gente en los bares. Esta semana pasada solamente se hablaba de corrupción en los bares, solo se hablaba de eso. Gente normal, en la calle. O sea, muestra que quizás no se capta con la suficiente nitidez la intensidad del enfado y por tanto hay que hacer más. Y si se ha hecho todo lo que se podía y no se hace más, tenemos un problema. Nosotros defendemos que gobierne la lista más votada, sea la que sea. Defendemos que gobierne el que más votos tenga, sea quien sea. Segundo, yo no voy a hacer, ni a defender, ni a impulsar, ni a propiciar ningún pacto político a cambio de sillones. Creo que no es lo que Murcia necesita. No es lo que Murcia necesita. ¿A qué pactos estoy yo de acuerdo? Primero con los murcianos antes de las elecciones. O sea, yo quiero hablar, me encantaría, lo he dicho, escuchar al 1,5 millones de murcianos y ver Murcia por sus ojos y qué esperan de nosotros, cuáles son las prioridades de cada murciano, qué creen que es lo importante, dónde entiende la gente que tenemos que focalizar los esfuerzos. Ese es el pacto que a mí me interesa. El pacto de qué nos pides, qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo. Un pacto de democracia y de gobierno y de realidades y de cosas concretas. Y a partir de las elecciones yo pactaré sobre propuestas concretas con todo el mundo. El Partido Socialista en la oposición no tuvo entrada para que sus propuestas fueran conocidas y poco a poco se fue quedando más en la penumbra, por decirlo de alguna forma, pero sobre todo y fundamentalmente ahí había un mal enfoque de la política desde el Partido Socialista. Nacional. Nacional, lo que en algunas decisiones que nos afectaron negativamente, que sí, hay que asumir perfectamente, y yo lo tengo totalmente asumido, pero también en a qué nos dedicábamos o cuáles eran nuestros objetivos como partido en la región de Murcia, y desde luego desde hace 3 años que yo soy secretario general, el objetivo número 1 es escuchar a la gente, estar con la gente, participar de los problemas reales de la región de Murcia y poner los intereses de Murcia, de los murcianos y de las murcianas en el centro de nuestra obsesión, de nuestros objetivos de futuro. Yo creo que hemos renovado intensamente el interno del partido, hemos constituido equipos de gente joven, de gente renovada, de gente que combina juventud con experiencia, y creo que hoy somos una alternativa solvente, una alternativa de personas que conocemos la región palmo a palmo y que tenemos soluciones. Lo importante es que efectivamente ahora va a ser más difícil tener un gobierno que tenga un rumbo político claro, con unos objetivos claros, pero eso no quiere decir que se acabe el mundo. Se puede hacer un gobierno con más de una fuerza política y ser un buen gobierno. Lo que pasa es que los precedentes no suelen anunciar eso. Es más difícil que un gobierno con varios partidos políticos pues haga una política más coherente. Se corre el riesgo inevitablemente de que cada formación política que forma parte del gobierno pues se vea tentado
de defender más el derecho de su propia formación política que el interés general. En un gobierno monocolor no hay interés en tu propia fuerza política. Pero en fin, todos estos son consideraciones que no tienen demasiada importancia. Lo importante es que el resultado electoral es el que es y los representantes de los ciudadanos que han sido elegidos tendrán que asumir su responsabilidad en que esta región tenga un gobierno y que sea el mejor de los posibles. Eso es lo importante y ese es el reto para los que hemos elegido, las 45 personas que hemos elegido este domingo. Esa es su responsabilidad y yo espero que la cumplan todos, cada uno esté a la altura, que es la defensa del interés general, no la de tu formación política o de tus cuestiones personales o tus propias ideas personales, por muy legítimas que sean. A veces hay que ponderar esas posiciones para el servicio del interés general. Tú puedes creer mucho en una cosa y, sin embargo, puede no ser posible y tendrás que convenir con el vecino de escaño, que es lo mejor para todos. Eso a nivel autonómico, pero a nivel municipal los acontecimientos siguen un guión parecido. Para ejemplos, la capital. Después de ser uno de los alcaldes más votados de la democracia, Miguel Ángel Cámara se marchaba del Ayuntamiento de Murcia en sus horas más bajas, bajo la sombra del caso Umbra. No conocemos al nuevo dueño del bastón de mando, pero dos de los aspirantes a regidor de la Glorieta pasaron por este plató para contarnos cuál es su proyecto para Murcia durante los próximos 4 años. Sí, indudablemente en la situación en la que vivimos ahora mismo, pues una persona que está imputada, pues socialmente no está bien considerada. Es decir, eso es una realidad. Es decir, las cosas yo creo que también hay que afrontarlas como son. Y en ese aspecto, bueno, yo la verdad que lo he vivido y lo sigo viviendo con una enorme tranquilidad. Tranquilidad desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de algo muy importante, que es la trascendencia de lo que a mí más me preocupa en esta cuestión, y es el que no se reste ni un ápice de confianza y credibilidad en la institución que yo presido, que es en el Ayuntamiento de Murcia. Le preguntaba por ahí, ¿usted cree que la cultura partido y obedecer porque sí nos ha dado ya más que algún que otro problema a los partidos políticos, que hay otra manera de hacer las cosas? Sin ninguna duda. Yo creo que las personas deben estar por encima de las organizaciones. Yo creo en las personas, fundamentalmente, y como le digo, creo en las buenas personas. Y afortunadamente en este mundo hay muchas buenas personas. Y eso es realmente lo que yo creo, en la relación personal. Al mismo tiempo tengo que decirle que yo me siento también pues muy tranquilo dentro de los componentes ideológicos que representa el Partido Popular, si no sería absurdo que yo estuviera en esto, porque a ver, ¿cómo haces que estás ahí si no compartes por lo menos los principios básicos ideológicos del humanismo cristiano, de la libertad, de la justicia social? Yo creo que la justicia social en estos momentos es muy importante y no consiento que nadie hable de justicia social o se arrogue en exclusiva ese componente de justicia social, porque yo estoy viendo, como digo, gentes que se vinculan al Partido Popular de la máxima de las humildades. No conformamos ningún tipo de clase social, de élite o de casta por encima de nadie, sino que mis hijos han nacido en esas mismas calles, van a los mismos colegios. Yo circulo por esas mismas calles que el resto del mundo y no consiento que nadie me diga que pertenezco a una casta superior. Yo prefiero que todo el desencanto, porque al final es fruto de una cierta indignación, de un desencanto, de un querer cambiar las cosas, se canalicen en un partido, que no se queden fuera del sistema democrático. Y a mí ni me molesta ni me perjudica. Lógicamente tendré que saber cuando tenga que convivir o llegar a acuerdos, pues que esa realidad está ahí. O sea, posiblemente eso me va a hacer que mi mente sea más abierta de cara a cómo se puede gestionar o cómo se puede gobernar, en este caso, un municipio. En el caso, usted lo ha comentado en su respuesta ahora, a la hora de un posible pacto a posteriori, después de las elecciones, pero ha llamado mucho la atención un pacto a priori que fue el que firmaba su grupo político con cuatro formaciones más. Antes de las elecciones, mucha gente ha interpretado ese pacto como un boicot al Partido Popular. Otros han dicho que no. El secretario general de su partido lo defendía como un pacto por la regeneración de la vida política y democrática de la región. No sé qué piensa usted al respecto. Lo que yo pienso,
como José Ignacio Bray, en este caso también como candidato, porque ya no me puedo disociar. Yo pienso que los pactos en política son instrumentos útiles para gobernar, primer punto, no hay que tenerle reparo. Pero yo prefiero los pactos postelectorales, no los pactos preelectorales. El que se ha firmado tiene más un componente regional que municipal, por lo tanto no voy a entrar ahí más valoraciones. No es un pacto anti, es un pacto para confirmar que hay una actitud de regeneración o de lucha contra la corrupción, que es algo como que los ciudadanos lo viven como un peligro o una situación que hay que erradicar. Pero prefiero no entrar en más polémica porque el pacto tiene que unificar, no tiene que enfrentar. Escenario político a un lado, han habido otros temas de interés público en nuestra región a lo largo de este año. En este caso, de interés sanitario, aunque la expansión del ébola se ha estabilizado, la comunidad científica pide no bajar la guardia. En la región se produjeron 3 falsos positivos que sirvieron para poner a prueba el protocolo contra el ébola. Uno de los desafíos de nuestra sanidad, pero no el único. Intentar que los recortes no afecten a la calidad de la atención que reciben los pacientes es otro de ellos, sobre todo para aquellos cuya enfermedad está considerada como rara. Bueno, yo creo que al principio todos nos hemos alarmado pues con lo que hemos visto que sucedió en octubre, ¿no? Con la infección de ébola por parte de una trabajadora que estaba trabajando en el Carlos III. Pero indudablemente creo que España ha demostrado que es un país preparado para afrontar cualquier tipo de epidemia o una infección como esta, para la cual ningún país occidental estaba preparado, porque era algo que nunca habíamos vivido en el mundo occidental. Creo que esto nos ha servido para prepararnos, para que los profesionales estén adquiriendo práctica, uso, en quitarse, en ponerse el traje, en hacer los traslados, en detectar dónde hay un posible caso. Y yo creo que esto que estamos viendo estos últimos días, sobre todo los 2 últimos casos donde se ha activado el protocolo del ébola, pues yo creo que la ciudadanía ha podido observar que el servicio murciano está preparado para afrontar un hecho así. Que hay un abanico amplio en el que las personas que trabajamos allí, que en este sentido pues son 2 facultativos más y 2 personas de auxiliares de enfermería y una enfermera, pues intentamos dar toda la parte asistencial. Es un servicio que debería de completarse con dotación humana porque está muy por debajo de los requerimientos, digamos, internacionales para dar atención a 1,5 millones de personas. Y luego nos apoyamos en un grupo también un poco más extenso, como el laboratorio del Centro de Bioquímica y también la propia cátedra de aquí de genética de la UCAM, que apoyamos también con un grupo de investigación dedicado específicamente a este tipo de enfermedades. Pensar que cuando hablamos de diagnóstico, una persona con una enfermedad rara se enfrenta incluso a periodos de 5 años e incluso hasta 10, pero hay un gran grupo de personas que todavía no tienen un diagnóstico, todavía siguen realizando ese peregrinaje. A día de hoy, desde la Federación Española de Enfermedades Raras hemos tenido la oportunidad de recoger y recopilar 3.160 personas sin diagnóstico, y hay muchas personas que todavía llegan incluso a fallecer sin diagnóstico. Y ahí empieza ese peregrinaje de necesidades que tienes que convivir con discapacidad, con dependencia, tienes que convivir con la carga que supone una cronicidad de una enfermedad no reconocida en el Sistema Nacional de Salud, donde la familia tiene que asumir gastos que la Seguridad Social no cubre. Eso, unido a la situación de crisis, a la situación de copago farmacéutico que hemos tenido que vivir, en este caso las personas con enfermedad rara y su familia, pues generan dificultades en el día a día. Si a eso le sumas a nivel sanitario la accesibilidad en equidad y en igualdad, porque estamos viendo y poniéndose de manifiesto que estamos viendo situaciones de desigualdad en cómo acceder a esos pocos tratamientos que existen en nuestro país. Es decir, no es lo mismo residir en una comunidad en Murcia como en otra comunidad, como puede ser Madrid. Puedes tener más o menos accesibilidad a un tratamiento, y evidentemente son necesidades que se ponen de manifiesto y que tenemos que denunciarlas en ese sentido, y tenemos que ayudar para que todos los responsables de la administración sean conscientes y que estas enfermedades raras sean una prioridad social y sanitaria
sanitaria, porque ahí hay un gran recorrido de necesidades que todavía necesitan sentirse escuchadas y necesitan una respuesta. Otra amenaza global que tiene en jaque al mundo libre es el terrorismo islamista. El ataque contra la revista Charlie Hebdo nos mostró con crudeza la realidad del enemigo al que nos enfrentamos. De la lucha geoestratégica que lleva a cabo Occidente contra el terror tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro del Interior y con expertos que asesoran a los responsables de la cruzada contra este tipo de terrorismo. Otro tipo de ataque, en este caso contra la vida, movilizó el 14 de marzo en Madrid a miles de personas. Organizaciones pro vida protestaron contra la reforma del aborto planteada por el gobierno de Rajoy, una modificación mínima que no contentó a los votantes católicos del PP ni a muchos de los miembros de las filas populares. Bueno, sobre el tema de la conversión de españoles al Islam, eso da para mucho, ¿eh? Simplemente eso da para mucho, pero seguramente tiene mucho que ver, en mi opinión, con la secularización de nuestra sociedad y la pérdida de valores de nuestra sociedad, y de alguna manera también con la descristianización de nuestra sociedad, cosa que a mí me parece especialmente grave en la medida en que la identidad histórica de España está indisolublemente unida, es una realidad histórica. Pensadores tan profundos como Julián María, entre otros Julián María, lo han desarrollado amplísimamente, ¿no? No se entiende España sin su vinculación al proceso de desarrollo del cristianismo a lo largo del mundo, ¿no? Dicho eso, efectivamente el combate contra el terrorismo yihadista en España está siendo muy intenso. Subimos el 11 de marzo de 2004 el mayor atentado terrorista yihadista de la historia de Europa, no solo de España, de Europa. Desde entonces no se ha producido ningún atentado, pero entre otras cosas porque más de 500 presuntos terroristas o terroristas condenados por los tribunales han sido detenidos y puestos a disposición de la justicia. Solo lo que llamamos de esta legislatura son en torno a 120 los terroristas en esta legislatura, los terroristas o las personas con diversos grados de vinculación con el terrorismo yihadista que han sido detenidos y puestos a disposición judicial. Y solo en este año, llevamos 3 meses y medio, se han desarrollado en España 11 operaciones contra el terrorismo yihadista. Solo en este año, 11. Y fruto de estas operaciones, 40 personas han sido puestas a disposición judicial. Es evidente que el estado de maduración de eventuales o potenciales operaciones terroristas por parte de estas 40 personas era distinto, pero tenían en común que antes o después pues hubieran cometido actos terroristas. Estamos ante una amenaza global, una amenaza que como decía antes es difusa, es líquida, una amenaza que además se vincula falsamente, manipuladamente, torticeramente se vincula a una interpretación de un hecho religioso. ¿De acuerdo? Eso puede llegar a tener una fortaleza importante en cuanto a la capacidad de que esa ideología, que no es religión, esa ideología se asiente sobre personas que son especialmente vulnerables a la manipulación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hemos tenido a nivel internacional una estrategia global contra este fenómeno en toda su complejidad? No. Hemos respondido operativamente. Pues en lugares de conflicto pues hemos respondido militarmente porque se manifestaban belicosamente o organizados en pseudoejércitos, y respondemos con una cierta eficacia, pero no con una eficacia total, porque es imposible, como bien señalaba el ministro hace unos días, el riesgo cero no existe. Entonces respondemos, somos reactivos. Yo creo que los estados, el nuestro también, pero el conjunto de los estados han fracasado estrepitosamente en cuanto a plantear una estrategia que contraprograme ideológicamente esta ideología que se ha sentado en las redes, en todas las redes sociales, en todo Internet, se ha sentado como si fuera un campo de batalla, y de hecho ellos lo llaman así, un campo de batalla, un campo de batalla en la realidad virtual. Por lo tanto, operamos en la realidad real, allí donde conquistan territorios, se detienen individuos aquí en España o en Francia, se fracasan en esa lucha a veces y nos matan y atentan en nuestras calles. Pero es verdad que en esa realidad real se establecen operativas, dinámicas, acciones y demás. Pero el campo de batalla de la realidad virtual, que como bien señalaba Osama Bin Laden en los comienzos de Al-Qaeda, consistía en un campo de batalla tan importante o más que el de la realidad real. ¿Y por qué es tan importante para ellos? Porque es en este campo de batalla en donde ellos consolidan las posibilidades de futuro. Es decir, donde hacen la captación en masa, donde amplifican su terror, donde son capaces de lanzar mensajes
que seguramente en algunos países no podrían dar porque serían detenidos los autores de los mensajes. En definitiva, ahí no se ha operado con éxito. Ha sido un fracaso estrepitoso. Yo creo que lo coherente de una persona que está en un partido donde se defienden determinados temas importantes como este, pues es decir, bueno, yo puedo estar en este partido que se defiende eso, que piense otra cosa diferente, pero no abiertamente defender un tema que el partido te está diciendo que eso no es así. Eso es lo que, desde mi punto de vista, no sé si estoy muy equivocada o no, pero yo creo que la coherencia en política es fundamental. Y ya digo que en nuestro partido puede estar gente de todo tipo, pero si se defiende el tema de la vida, se defiende el tema de la vida. Luego, evidentemente, acabo diciendo que aquellas manifestaciones no fueron muy oportunas, así como otras manifestaciones que ha habido también de compañeros de partido que evidentemente yo no puedo estar de acuerdo. O sea, yo no puedo estar de acuerdo en que se defiendan cosas que el partido no las lleva en sus estatutos. Y bueno, yo no me he movido un milímetro, y los que pensamos de esta manera no nos hemos movido un milímetro. Luego si se es coherente, si se es responsable y se es leal con lo que uno está defendiendo, pues pienso que este tema hay que llevarlo a cabo. O sea que yo creo que estas virtudes son importantes en política. Yo estoy a favor de la vida, no lo he ocultado nunca. De hecho, el que yo esté a favor de la vida no me sitúa fuera de mi partido, sino que me sitúa dentro, porque los estatutos del Partido Popular están claramente orientados en la defensa de la vida, y en el Congreso y en los estatutos que se aprobaron en Valencia, en dicho Congreso del Partido Popular, pues se defiende claramente la vida. Y hace unos años nosotros, desde el Partido Popular, presentamos un recurso de inconstitucionalidad ante la ley que se aprobó por parte del Partido Socialista. Yo estoy ahí, no me voy a mover de ahí, porque creo que la vida hay que protegerla. Y también me gustaría, y agradezco que me hagas esta pregunta, porque no me gusta, hay dos cosas que no me han gustado durante todo este tiempo que llevo en el Congreso de los Diputados. La primera es que la gente utiliza el dolor ajeno para hacer política, y con todo este tema de los desahucios se ha utilizado, lamentablemente. Y la segunda es que temas tan importantes como la vida del no nacido se utilicen como arma arrojadiza contra el gobierno o contra los partidos que defendemos la vida. Yo creo que el aborto es un drama, el aborto es un fracaso de la sociedad, pero el aborto no es un derecho. Esa es mi opinión. Entonces, cuando desde el Grupo Socialista o desde el resto de grupos se intenta que el aborto se lleve a la agenda política como algo, como un derecho, sin tener en cuenta a las madres, sin tener en cuenta a la gente, sin tener en cuenta que estamos hablando de una vida humana, yo creo que eso dice mucho de que la nueva política no debe ir por ahí. En este programa siempre tenemos tiempo para hablar de aquellos que más ayuda necesitan. La realidad social y económica que vivimos ha llevado a miles de familias en todo el mundo a que algo tan básico como comer a diario se convierta en una tarea casi imposible. Afortunadamente, en los tiempos más adversos es donde la solidaridad se manifiesta de forma más clara. El trabajo que llevan a cabo los bancos de alimentos en la región o campañas contra el hambre, como la que lleva ya 56 años realizando Manos Unidas, son una muestra más de que la felicidad se encuentra en la generosidad y en la entrega a los demás. ¿Cómo funciona el banco de alimentos? Es decir, ¿cuál es la labor que se desarrolla desde el mismo momento que bien sea una empresa, una institución, una persona particular lleve una serie de productos a su banco de alimentos? A partir de ahí, ¿cuál es el funcionamiento? Transparencia total y absoluta. Si entran 5 kilos, salen los 5 kilos. Nosotros cogemos una recogida de alimentos normal, nosotros lo hacemos a través, somos intermediarios, meros intermediarios. Nosotros no llegamos a la persona necesitada, sino que vamos a través de entidades benéficas. Nosotros el año pasado teníamos 143 entidades benéficas a las que nosotros le aportamos esos alimentos para que, de acuerdo con unos requisitos que se necesitan, que lleguen a las personas necesitadas. O sea, mero intermediario, independientemente de que continuamente tenemos correos, tenemos teléfonos, tenemos visitas para que vayamos dando alimentos. Pero los estatutos de la Federación Española de Banco de Alimentos dicen que no debemos darle a particulares, que siempre tiene que ser a través de entidades benéficas, que son las que verdaderamente conocen la necesidad de la persona o de la familia.
es una cuestión de corazón. ¿Cuántos años llevamos de guerra entre palestinos y los judíos? Mientras el judío no vea en el árabe su hermano, o el árabe, el judío, su hermano, las guerras van a continuar. Entonces, lo bueno nuestro es que si quieres vas a llevar este Jesús que ha muerto por todos, que no ha sido un judío para los judíos, sino que estaba bien por todos, ¿sabes? Y bueno, pues eso me parece una gran ayuda para, ¿sabes? Entonces viene ahora, por ejemplo, Manos Unidas, y lo que hace es abrirnos los horizontes que hay en India, que hay en... aquí tenéis proyectos en América Latina o en África, ¿sabes? Nos abren un poco, pero tenemos que llegar a esa conciencia, sí. A tener conciencia de que somos una Claro. única familia, la familia de la humanidad, y no estar empeñados en segmentar, en poner fronteras y en separar, en ver todo lo que nos separa. El Papa Francisco crea una iglesia pobre para los pobres, también ha hecho bastante hincapié en que el dinero debe de servir pero no debe de gobernar, Claro. y la verdad que sus mensajes van siempre en esa línea, Claro. en su exhortación en la alegría del Evangelio también lo pedía, ¿no? Vamos a salir, vamos a ser generosos, vamos a ayudar y vamos a ser una única familia. Estaría fenomenal y se acabarían muchísimos de los problemas que tenemos, que no todos son del dinero. Claro, pero eso, estamos con la teoría, hay que ir a la práctica. El Papa lo que nos dice, ir a la periferia. Yo, si quieres, bueno, pues últimamente tuve mi pequeña conversión después de lo de Jerusalén, cuando vi en el 93 y estalló la guerra. Y mi pequeña conversión, no pequeña, grande, era cuando veía por el río cadáveres. Y entonces me digo, bueno, ¿qué nos ha pasado? Hemos construido algunas cosas, dispensarios los han destruido, entiéndeme. Entonces lo que teníamos que hacer es fraternizar, ¿vale? Entonces desde entonces, bueno, pues llevo ya 16 años que era responsable de una publicación, una hoja dominical. Y sabía que había 20.000 que me leían, pero era sobre todo para fomentar la estima mutua, ¿sabes? Como cuando os decía eso, es que estos pigmeos Dios les quiere. Claro que les quiere, pero somos nosotros los que no les queremos, somos nosotros los que les hemos apartado. Entre fogones vamos a llegar al final de este programa especial. A fuego lento conocimos los secretos del único cocinero murciano que tiene una estrella Michelin. Estrella como la del Belén napolitano que finalmente brillará en el Museo Francisco Salcillo. El genial imaginero y su obra son grandes embajadores de nuestra región, como los deportistas españoles. Se han convertido en los mejores representantes de la marca España. ¿Qué le dices tú a los chicos cuando llegan allí a la cabaña? ¿Qué es lo primero que les dices? No, la exigencia únicamente, que se les va a exigir, que nosotros no entendemos porque es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Y creo que es la manera. A mí me da igual que usted esté de práctica o que usted cobre al final de mes, me da lo mismo. A todo el mundo se le trata exactamente igual, que es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. O sea, no hay otra posibilidad. Creo que es la manera. Creo que es la manera de aprender, creo que es la manera de formarte, porque así lo hice yo. Yo no fui a escuelas, yo no tuve esa suerte. Ahora con lo que comentas de las universidades, y bueno, ahora ya dentro de muy poco tiempo nos van a pasar los chavales como si fueran Fórmula 1, y nosotros no vamos a saber ni por dónde vienen, ¿no? Porque van a tener una formación muchísimo mejor que la que pudimos tener nosotros, ¿no? Pero yo creo que la clave es esta, seriedad y que trabajen y meterlos en harina y que sepan lo que es trabajar un sábado y que sepan lo que es trabajar un domingo, que sepan con lo que se van a encontrar el día que estén en la calle, ¿no? Eso es importante, saber lo que se van a encontrar, Claro. porque hoy en día parece que se vive, ¿no?, la cultura está del mínimo esfuerzo y parece que ser cocinero es llegar al éxito y olvidarse, ¿no? Y también hay que trabajar los sábados, efectivamente, hay que trabajar los domingos y hay que echarle muchas horas. Ellos, no sé pero es que ahora mismo el tema, todo lo que está pasando alrededor de la cocina es bueno, pero tiene también su parte negativa, que es que la cocina no es salir en la tele, ni en el periódico, ni que todo el mundo te diga
Hay que pelar patatas también, ¿no? Qué guapo, qué alto y qué rubio eres, que va, ni mucho menos. Esto es muy duro, ¿eh? Esto es un tema duro, que ellos ven ahora mismo todo lo que pasa en la tele y está todo es glamuroso y todo es fantástico, todo es estupendo, pero bueno, el día a día no es así. Insistimos, conseguimos que nos lo dejaran 2 meses y luego el comportamiento del personal del museo, el comportamiento del gerente, de la directora, de todos los que en un momento determinado llevamos la responsabilidad del museo, el cariño que vio en la ciudad de Murcia, en las autoridades de esta región, tanto locales como regionales. Claro, vino a una tierra donde el Belén lo llevamos en el ADN y genéticamente nos hemos criado y educado en la cultura del Belén. Y encima el Museo Salcillo, donde está el Belén de Salcillo, pues era también una casa muy adecuada para ese Belén. Entonces conseguimos que nos lo prorrogara 1 año. Y ese año que termina en febrero del año que viene, pero en octubre teníamos ya que decidir si se quedaba o no se quedaba, si encontrábamos alguna posibilidad de adquirirlo, alguna financiación. Pues claro, no hemos parado, ¿no? Y ahí tengo que decir una vez más, y no me cansaré de repetirlo, que la figura de José Luis Mendoza como presidente de la Fundación San Antonio, yo creo que ha sido una bendición de nuestro Padre Jesús Nazareno, que es el que preside nuestra capilla privativa, nuestra iglesia privativa, porque haciendo un esfuerzo económico, han hecho un esfuerzo económico ambas partes, porque los propietarios han rebajado casi a 1/3 parte o más de 1/3 parte el precio del Belén, con tal de que no se disgregara, ¿no? De los 2 propietarios, uno murió con 95 años, Carmelo tiene ya una cierta edad avanzada, tiene 85, y pues también tenía cierto temor. Y luego pues tienen algunos herederos que no se sabía si iban a mantener el Belén como conjunto, o eso tiene siempre el peligro de que se disgregue y se venda por piezas separadas, porque muchas de ellas tienen un valor tremendo. La aparición de la Fundación adquiriendo el Belén y cediendo su exposición habitual en el museo, yo creo que ha sido pues una carambola a 3 bandas, que se dice en términos villarísticos, que es, yo creo que es un poco, ha dejado tranquilos a los propietarios al propietario del anterior del Belén, ha adquirido la Fundación San Antonio pues un nuevo más compromiso con Murcia, absolutamente impagable en los años venideros. Y desde luego al Museo Salcillo ha supuesto una bendición. Y a los murcianos, murcianos que esta Navidad tienen que acercarse. Cuando hablo del Museo Salcillo, hablo de la ciudad de Murcia y de la región de Murcia. Hemos visto, y todos sabemos que con la crisis las aportaciones que se hacen al deporte, tanto de la esfera privada como de la pública, han caído a niveles preocupantes incluso. En su conferencia hablaba de que estamos en fechas, ahora mismo la aportación del gobierno es como la que hacía en 1987. Sin embargo, el crecimiento y el rendimiento de nuestros deportistas sí que ha ido creciendo exponencialmente, ¿no? Bueno, pero que creo que hay cosas que no se explican, igual no interesa explicarlas. El dinero público es, pasados los euros a pesetas, es el del 87. Si pasamos las pesetas a euros, el poder adquisitivo que ha perdido el deporte español es impresionante. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que viene mucha ayuda privada no solo de empresas, sino ayuda privada familiar. Hoy muchos deportistas nuestros están compitiendo en el extranjero cada fin de semana, pagado por sus familias, pagado por sus clubes, pagado por aportaciones individuales. Y eso es lo que ha hecho que no disminuya tanto el nivel de resultados. Pero sí es cierto, y los estudios están ahí, que pensando a medio plazo, no ya para Río, porque Río es lo inminente, pensando en Tokio 2020, hay una grandísima preocupación, porque muchos países a los que nosotros no le concedemos tanta importancia están invirtiendo mucho en deporte, y para que el deportista tenga resultados necesitas medios. A veces no son económicos, de infraestructuras, esas las tenemos, pero para poder competir afuera necesitas medios económicos, y en eso estamos fallando. En deportes que la gente considera no profesionales, si vamos a los profesionales, hablamos de un balonmano, hablamos de baloncesto, estamos viendo la cantidad de deportistas nuestros que se tienen que ir al extranjero porque los clubes no pueden mantener la estructura que había antes, ¿no? Y eso a la larga dejará secuelas.
Así ponemos punto final a este amplio recorrido por una temporada en la que, como han visto, han sido muchos los que se han sentado en este plató. Ahora toca descansar, recuperar fuerzas para volver con energías renovadas y dispuestos a contarles todos aquellos temas que forman nuestro día a día. Hasta que llegue ese momento, disfruten del verano y sean felices.